Vamos a continuar con el estudio de esta epístola que está llena de un contenido tan profundo y tan confrontador. No sé cuántos han sido confrontados y vuelvo a insistir, el apóstol Pablo aquí está tratando con los problemas de una congregación local. Y ya hemos visto que no son poquitos, sino que son muchos, ¿no? Ya hemos visto que hay muchos problemas en esta congregación. Tal vez era la congregación con más problemas, porque en la nuestra tal vez tengamos uno o dos si acaso. No, toda congregación tiene muchos problemas, pero Dios nos ha dado la respuesta por medio de la Biblia. Así que hoy vamos a continuar viendo alguno de esos problemas y les pido ir a 1 Corintios capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 24 nuevamente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédulo en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Hemos leído la palabra de Dios, así que roguémosle a ese Dios que dio la palabra para que el Espíritu Santo nos ilumine hoy para comprenderla y vivirla. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra, tu palabra es lumbrera a nuestro camino, ella es luz, ella es pan, ella es vida. Ella nos limpia de nuestros pecados al conducirnos al arrepentimiento y a confiar en Cristo. Señor, gracias por esta palabra que hemos leído hoy. Ella es todo esto que ya hemos dicho y mucho más. Por eso te ruego que ilumines al expositor para que nos la presente de manera clara. Ilumina al que escucha para que pueda recibir con fe esta palabra. Ya sea que le guste o no, es tu palabra y es autoridad para nuestras vidas. Y bendícenos a través de ella, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, repréndenos, disciplínanos por medio de tu palabra y danos la gracia de tu Espíritu, el aceite de tu Espíritu que cura esa bendita herida que ella da para darnos vida. Te lo rogamos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya les decía antes, esta carta es una carta que de manera especial muestra los pecados y debilidades que las iglesias locales tienen, pero no solamente se queda en el diagnóstico, sino que Pablo da la solución, Pablo da el remedio. Ya hemos visto que Pablo le dijo a esta congregación
Ustedes tienen un orgullo tal que los lleva a divisiones sectarias. Ustedes no practican la disciplina eclesiástica y los conminó a excomulgar a un muchacho que estaba cayendo en una escandalosa práctica de inmoralidad sexual. Luego Pablo los corrigió porque ellos no estaban practicando la autonegación, lo cual les llevaba a querer vengarse del hermano que lo ofendió, que tal vez en un trato comercial, no sé, algo pasó, y entonces en vez de autosacrificarse y practicar la autonegación, estaban yendo a los jueces impíos dando mal testimonio. En el capítulo 6 el apóstol vuelve a reprenderlos porque a causa de las consecuencias terribles que la inmoralidad sexual trae en las personas. Y en el capítulo 7 el apóstol Pablo empezó a responder algunas inquietudes que la iglesia les había enviado por escrito, tal vez como respuesta a una primera carta que el apóstol Pablo les envió, la cual no se encuentra en la Biblia. Y en respuesta a esa primera carta, ellos le responden con muchas inquietudes. Por esa razón, en el capítulo 7, el apóstol Pablo empezó diciendo, en cuanto a es, bueno, respecto a lo que me preguntaron, les voy a responder. Así que la iglesia se enfocó mucho en el tema de la inmoralidad. La inmoralidad fuera del matrimonio, la inmoralidad dentro del matrimonio. Recordemos que ya hemos visto que esta ciudad era una ciudad parecida a la nuestra, con mucha inmoralidad sexual, pero mucha. Entonces la iglesia estaba pensando, bueno, ¿cómo vamos a combatir esto? ¿Cómo vamos como cristianos a dar una respuesta? ¿Cómo vamos a librarnos de esta influencia inmoral? Así que algunos estaban diciendo, mira, la solución es volvámonos célibes. Todos, solteros y casados, celibato total. Y otros, especialmente de trasfondo judío, decían, no, todo lo contrario, matrimonio para todos, cásense absolutamente todos. Pero Pablo les da la respuesta y él dice, no, ni lo uno ni lo otro. O sea, no vamos a obligar al célibe al que se case, porque luego él va a ser causa para que su esposo o su esposa pequen. Y no vamos a obligar al que tiene el don de casarse para que se quede soltero, porque va a estar luchando contra la inmoralidad sexual por el resto de su vida. Entonces, en los versos 10 al 24, el apóstol da algunas directrices sobre estos asuntos relacionados con la vida matrimonial, relacionados con la vida social. Y como dije antes, en respuesta a preguntas que ellos le habían enviado. Es posible que ellos le hayan escrito, pero Pablo, entonces si la situación es así, preguntamos, ¿puede un creyente separarse de otro creyente con el cual está casado? ¿Podrá este creyente separado de otro creyente volver a casarse con otro cristiano? Es lícito que si en el matrimonio uno de los dos llega a ser creyente y el otro se mantiene en incredulidad, es lícito que puedan continuar viviendo juntos. ¿Qué hacer si el cónyuge que se mantiene incrédulo desea divorciarse? ¿Debe el creyente darle divorcio? Bueno, estas son las preguntas que el apóstol Pablo responderá aquí, así que nos vamos a concentrar en estas directrices para la vida. Directrices para la vida, viviendo para el Señor en el estado o en la condición social en que fuimos llamados. Viviendo para el Señor en el estado o condición social en que fuimos llamados. Y nos vamos a concentrar en 4 pensamientos principales. Versículo 10 y 11, directrices para matrimonios entre cristianos.
Versículos 12 al 14, directrices para matrimonios mixtos que desean continuar casados. Versos 15 al 16, directrices para matrimonios mixtos que desean separarse. Y versos 17 al 24, directrices generales para las relaciones o posiciones sociales. Así que empecemos con nuestro primer aspecto, directrices para matrimonios entre cristianos. Dice Pablo, versos 10 al 11, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, ¿a quiénes está dirigiéndose aquí el apóstol Pablo? Él dice, pero a los que están unidos en matrimonio. Y luego vamos a ver que se refiere a hermanos, ambos cristianos. Ellos están bajo el pacto matrimonial, los dos son cristianos. Y a estos dos cristianos Pablo dice, mando no yo, sino el Señor. Luego Pablo va a decir, manda no el Señor, sino yo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, hay algunos aspectos de las Sagradas Escrituras y mandatos que ella contiene que son irrelevantes o que tienen menos peso porque lo dijo Cristo o porque lo dijo Pablo. Esto me hace recordar una vez que se trajo aquí a Henry Tolopilo, el que era antes como el traductor de MacArthur. Él dio una exposición y al final le preguntaron, ¿es posible que una dama sea pastora? Y como le insistieron tanto y él no deseaba meterse con ese tema, él dio la respuesta bíblica. Obviamente la respuesta es no. Así que algunas de las pastoras que estaban allí salieron furiosas y yo estaba de portero y escuché que una le decía a la otra, eso fue lo que dijo Pablo, eso no lo dijo Cristo. Bueno, usaron este texto para dejar entrever que si lo dijo Pablo y no lo dijo Cristo, entonces no es tan importante, no es tan autoritativo. Pero no, Pablo no está diciendo esto. Recuerden que Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo. Pedro, hablando de los escritos del Antiguo Testamento y de Pablo, él dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que dice Pablo, pero que no lo dijo Cristo, es autoritativo para todo cristiano. Pero lo que Pablo quiere decir es, cuando dice mando no yo sino el Señor, es que el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra habló sobre esto. Cristo cuando estuvo aquí habló sobre este tema y está escrito en los evangelios. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Que la mujer no se separe del marido. ¿Dónde Cristo dijo eso? Mateo 19, Mateo 5, Cristo se opuso al divorcio. Cuando le preguntaron, pero si no es lícito que el hombre se separe de su esposa, entonces ¿por qué Moisés permitió la separación, el divorcio? La respuesta que da Cristo, bueno, al principio no fue así, o sea, Dios no diseñó el matrimonio para el divorcio. Dios lo diseñó para que perpetuamente, hasta que alguno de los dos muera, estén juntos. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió divorciarse? La respuesta de Cristo es a causa de las fornicaciones, como consecuencia de los pecados, como específicamente a causa de vuestra dureza de corazón. Entonces Dios permitió eso, pero no fue la voluntad de Dios que el matrimonio se viera afectado por el divorcio, porque Cristo en Mateo 19:6 dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, Dios es el que los junta, no los separe el hombre. Además, Dios, por medio del profeta en Malaquías,
2:16 dice que aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio. Y esta es la razón por la cual Pablo le escribe a esta congregación en la cual encontrábamos gente que estaba casada o unida matrimonialmente de acuerdo a las 4 categorías de matrimonio que existían en la cultura greco-romana. Una primera clase o categoría de matrimonio era el contubernium. En español le llamamos contubernio, que es lo que denominamos hoy unión libre. Es decir, 2 personas y más que todo esclavos como decimos castizamente, se arrejuntaban y se iban a vivir juntos y tenían sus hijos y no había ningún protocolo ni algunos pasos. Esto era una decisión entre ellos dos. Luego estaba el usus. Usus es el equivalente hoy día al matrimonio de hecho. Es decir, 2 personas luego de convivir en el contubernium por 2 años o por 1 año, ya se reconocían como matrimonio. Otra clase de matrimonio era el coemptio in manum. Coemptio in manum. Realmente los padres vendían a su hija a un buen postor. Y entonces allí hacían anticipadamente esa negociación. Y la clase más alta de matrimonio era el confarreatio. Confarreatio, donde existía una ceremonia, antes un compromiso, la ceremonia, la muchacha iba vestido de blanco con su velo, intercambio de anillos, de juramentos, de torta. Y de esta práctica matrimonial que se llamaba confarreatio es de donde viene nuestra ceremonia de matrimonio cristiana que practicamos hoy día. Primero la adoptó el catolicismo, le quitó todo lo pagano, lo adaptó al cristianismo, y luego en la Reforma protestante del siglo XVI la ceremonia pasó al mundo evangélico. Así que, como pueden ver, la situación matrimonial de mucha gente de la congregación estaba dentro de estas categorías. Pero Pablo dice: a todos ustedes que se han casado, les mando, no yo, sino el Señor, no se separen. Es el principio que nos da aquí el apóstol Pablo, que la mujer no se separe del esposo. Si los dos están casados y los dos son cristianos, no hay ninguna razón para separarse, excepto que alguno de los dos esté cayendo en un pecado de infidelidad irremediable. Cuando digo irremediable es que el cónyuge víctima ha hecho todo lo que está a su alcance para que su cónyuge infiel se arrepienta, y no ha servido nada. Incluso lo han puesto bajo disciplina eclesiástica. Entonces Pablo lo que nos da es: no hay razón para que una mujer cristiana se separe de su esposo cristiano. Obvio, aunque Pablo no lo menciona allí, hay que tenerlo presente, excepto por la excepción que Cristo dio, por causa de infidelidad. Pero algunas damas que habían sido influenciadas por este espíritu místico y ascético que había entrado a la iglesia, donde algunos decían: todos tenemos que volvernos célibe. Algunas esposas habían tomado la decisión: bueno, si hay que volvernos célibe, ¿qué sentido tiene que yo esté
casada, entonces ya se habían divorciado. Así que cuando les llega la carta, muy posiblemente ya estaban separadas, y entonces Pablo les dice: bueno, ustedes, damas cristianas que se separaron de vuestros esposos cristianos, ustedes solo tienen dos caminos y no más. El primero, reconciliarse con su esposo, volver a estar juntos. Y el segundo, si ya no quieren, entonces quédese sin casar. No se puede casar nunca más. Así que este es el principio que él da para los matrimonios cristianos. No se separen, y si por alguna razón, exceptuando la excepción de Cristo, se divorciaron ya, entonces no se pueden volver a casar nunca más. Y luego Pablo da las directrices para matrimonios mixtos que desean continuar casados. Miren versos 12 al 14. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Bueno, al resto, es decir, a los matrimonios mixtos que la iglesia tiene, no porque una cristiana se casó con un inconverso, no. Los dos se casaron siendo inconversos y uno de ellos llegó a la fe y el otro no. Entonces Pablo dice, si tú tienes una esposa que no es cristiana y ella consiente en vivir contigo, no lo abandones. ¿Por qué Pablo tiene que decir esto? Porque es posible, porque nosotros somos expertos en tergiversar lo que la Biblia dice, o en tomar algunas cositas que la Biblia dice para convertirlas en nuestra doctrina porque nos conviene. Algunos es posible que estén diciendo, wow, Pablo dijo que nuestro cuerpo son miembros del cuerpo de Cristo. Y Pablo dice que no se puede dar un yugo desigual. No puede existir comunión entre la luz y las tinieblas, Satanás y Cristo. Entonces, siendo que Pablo dice esto, pues yo estoy conviviendo con un impío, yo estoy conviviendo con una incrédula, yo estoy conviviendo con un hijo del diablo, yo estoy conviviendo con una idólatra. La solución es divorciarme. Esa era la conclusión. Ya ven cuán expertos somos los cristianos para tomar una parte de la Biblia y usarla para nuestro provecho, que realmente es para nuestra propia maldición. Entonces Pablo les dice, no, ustedes están interpretando mal esto. Yo me refiero a los solteros. Un cristiano soltero no se puede casar con un incrédulo. Pero si ustedes ya están casados y tú eres salvo o tú eres salva, no puedes abandonar a tu esposo. No lo abandones. ¿Por qué? Porque hay una bendición para ese cónyuge incrédulo. Si tú como cristiano decides mantenerte unido con ese cónyuge incrédulo, tú vas a ser una fuente de bendición y santificación. Cuando Pablo dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer o viceversa, o que los hijos son santos, no se refieren a que el cónyuge incrédulo se convierte en salvo porque está unido al cónyuge cristiano. No, porque entonces Pablo no le llamaría aquí incrédulo, y si le llama incrédulo es porque es incrédulo, no es salvo, no es santo en la práctica. Recuerden que en la Biblia la palabra santo o santificado significa consagrado o apartado.
En ese sentido es en el cual Pablo dice que el cónyuge incrédulo o los hijos incrédulos, cuando uno de los dos padres o uno de los dos esposos es cristiano, los otros vienen a ser consagrados. Es decir, ese hogar está en una posición de bendición superior a aquellos matrimonios o familias donde no hay ni un solo cristiano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hermano, hermana, no seas egoísta. Soporta las aflicciones que implican vivir con un cónyuge incrédulo. No debe ser fácil. Bueno, si no es fácil entre cónyuges cristianos, pensemos con un cónyuge incrédulo. Tiene que ser difícil, duro. Pero Pablo dice, sacrifícate. Ya estás unido a Él, no lo dejes, no le robes esa gracia especial y bendición especial que es tener a un cónyuge como tú, que eres luz de Cristo en medio de la oscuridad. Tú que estás orando constantemente, tus oraciones por tu cónyuge, tus ruegos, tus súplicas, todo eso es una bendición que pone a tu esposo o esposa incrédulo, los niños incrédulos, en una posición especial. Y creo que esto puede ilustrarse con ese pasaje cuando Dios decide destruir a Sodoma, a Gomorra y otras poblaciones cercanas, que no sé cuál era la cantidad poblacional, pero tenía que ser alta porque eran ciudades inmorales y la inmoralidad atrae mucho al incrédulo. ¿Qué le dice Dios? No la destruiré si allí hay 100, 50, 20 o hasta 10 justos. Si encuentro 10 justos en esas ciudades grandes, no las voy a destruir. Y esto nos lleva a relacionarlo con el matrimonio, donde uno de los dos es cristiano. Solo son dos, o puede que con los niños sean 4 o sean 5. Hay uno, hay un justo, hay un santo, hay un redimido. Dios tiene una consideración especial para con esa familia. Por esa razón Pablo le insiste: si tu cónyuge es inconverso, no te separes. Y una tercera directriz que el apóstol Pablo da es para los matrimonios mixtos que desean separarse. Miren lo que pasa en los versos 15 al 16. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Bueno, algunos cónyuges incrédulos, porque aquí ya Pablo lanza la responsabilidad del divorcio. O sea, él le ha dicho al cristiano: tu responsabilidad es ¿cuál? Mantente en el lazo matrimonial. Un cristiano no propiciará el divorcio. Siempre propenderá por buscar la reconciliación, el perdón, el arrepentimiento, autonegación. Pero resulta que no depende solamente del cristiano. Para mantenerse en el matrimonio está la otra parte, la del incrédulo. Así que Pablo aquí, por decirlo así, en este instante que nos encontramos en las eliminatorias, Pablo lanza el balón para el lado del incrédulo. Y Pablo dice, bueno, si el incrédulo desea divorciarse. Aquí Pablo usa el verbo chorizo, vamos a acentuarlo en la última O para que no se confunda con el que se come uno. ¿Qué significa textualmente divorciarse? El incrédulo quiere divorciarse. ¿Por qué?
Porque, bueno, el incrédulo es idólatra, pagano, entregado a sus prácticas mundanas, y él ve que su cónyuge, cuando se convierte a Cristo, cambia toda su filosofía, su cosmovisión, ya está en contra de toda esa inmoralidad e idolatría, y el cónyuge incrédulo dice: mira, yo no me soporto esto. Yo quiero tener una esposa pagana, no cristiana, así que dame el divorcio, te lo pido, te lo exijo. Entonces Pablo dice que si el cónyuge incrédulo hace eso, dice Pablo, sepárese, o es decir, dele el divorcio, porque ya hay una obstinación del cónyuge incrédulo. Sepárese, divórciese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Servidumbre se refiere a ¿qué? Se refiere al lazo matrimonial. Cuando tomamos la decisión de casarnos con una persona y nos unimos en el lazo matrimonial, es una servidumbre, no en el sentido de que sea algo pesado, no en el sentido de que eso es algo esclavizante, pero sí en el sentido de que es un yugo. Los dos van a caminar juntos y no pueden romper eso. Así que Pablo en este caso dice: el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre, a mantener el lazo matrimonial en semejante caso. ¿En cuál caso? Ya lo hemos dicho. El cónyuge incrédulo dice: no te soporto, me voy, dame el divorcio, a paz os llamó Dios. Pero a pesar, antes quiero decir una cosa. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que adicional a la excepción que Cristo dio en Mateo 19, que es por causa de fornicación, es decir, inmoralidad sexual, que es la misma causa que Dios había dado en el Antiguo Testamento por medio de la ley de Moisés, cuando dijo que era lícito dar carta de divorcio por causa de indecencia. Es lo mismo, por inmoralidad. Pablo dice que además de esa excepción, él está poniendo otra excepción. Y lo hace con la autoridad apostólica que él tiene. ¿Y cuál es esta otra excepción? El divorcio se le debe dar al cónyuge incrédulo si él obstinadamente insiste en que se le dé. Pero Pablo Pablo resalta y vuelve a insistir: antes de dar eso, antes de la separación, recuerda que tú eres un instrumento de bendición para tu cónyuge. No lo promuevas, no promuevas el divorcio. Pero si ya tocó porque el cónyuge obstinadamente pide, dáselo, dale el divorcio. Pero allí surge una pregunta. Entonces, si esto pasa, ¿podrá volverse a casar el cristiano divorciado? Bueno, responder esta pregunta exige mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque hoy día, especialmente en el siglo XX y en el siglo XXI, se radicalizaron dos posiciones extremas. O más bien dos posiciones opuestas. Por un lado, los que dicen: de ninguna manera, el cristiano que se divorció, cual sea la causa, sea la excepción que dio Cristo, la excepción que añade Pablo, jamás de los jamases, nunca de los nunca podrá volver a casarse. Por el otro lado están los que dicen: claro que sí puede volver a casarse. Ok, voy a explicar este tema, voy a recordar algunos principios bíblicos antes de decir, ¿se puede casar o no? 1, ya lo dije,
El matrimonio fue diseñado por Dios ¿para qué? Para que estén juntos, para la indisolubilidad, para que fuera perpetuo mientras los dos vivan. Y Cristo mismo lo ratificó en Mateo 19 cuando Él dice, mas al principio no fue así. Al principio no había oportunidad de divorciarse, lo que nos muestra que Dios lo diseñó para estar juntos, que el divorcio se introduce en la ley de Dios a causa de la dureza del corazón humano, del pecado, de las infidelidades. Segundo, el Antiguo Testamento, como dije antes, permitió el divorcio, es Dios, su santa ley, permitió el divorcio por causa de indecencia, es decir, el mismo Dios que dice que el matrimonio es un pacto indisoluble, Él dice, ese pacto es indisoluble salvo que haya indecencia, salvo que se encuentre adulterio o fornicación. Fornicación, insisto, significa inmoralidad sexual. En ese caso se podía dar carta de divorcio y Cristo en Mateo 19 ratifica lo mismo que la ley de Moisés había dicho cuando Él dice que no se pueden divorciar excepto por causa de fornicación. Esa es una excepción. Tercero, en el Antiguo Testamento la ley de Dios permitió dar carta de divorcio. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando un hombre se separaba de su esposa, él estaba obligado a redactar una carta, a formalizar el divorcio. ¿Por qué razón? Porque antes de la ley de Moisés la costumbre era que los hombres se divorciaban, o más bien abandonaban a las esposas. Y cuando los hombres las abandonaban y no se escribía cuál era la causa, esta mujer caía en desgracia con la sociedad, en desgracia incluso con la familia. La familia no recibía a una mujer que había sido despreciada, abandonada por su esposo, porque pensaban lo peor. Así que estas damas casi siempre caían en una pobreza tal que se iban a la mendicidad y algunas se iban a la prostitución. Así que Dios por medio de Moisés empieza a regular eso y permite que se dé carta de divorcio para que conforme a la causa que el esposo da, entonces si otro hombre está interesado en esa dama, él ve la carta de divorcio, se da cuenta que no fue por inmoralidad y entonces ella podía volver a casarse. Siempre que Dios permitió el divorcio fue para que la parte inocente pudiera volver a casarse. Igualmente, cuando Jesús y cuando Pablo permiten el divorcio por estas dos excepciones, es para que pueda la parte inocente, no la culpable, la parte inocente pueda volver a casarse. No encontramos en el Nuevo Testamento ningún mandato que limite o restrinja esa implicación que tenía el divorcio en el Antiguo Testamento. No obstante, yo no soy un defensor del divorcio, de ninguna manera. E insto a los cristianos a hacer todo lo que esté a su alcance para que nunca se dé un divorcio. Y esto es lo que nos deja ver Pablo cuando concluye esta parte diciendo, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y esto nos lleva a nuestra cuarta y última directriz. Directrices generales para las relaciones o posiciones sociales. Miren lo que pasa, versos 16 al 24. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, quédese circunciso.
Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Qué es lo que está reafirmando aquí el apóstol Pablo? Que hay un principio general que él está dando a la iglesia, y es que cada creyente viva su vida, viva la vida que Dios le dio para él, que la viva para su servicio. Que llegaste a la iglesia célibe y quieres mantenerte así, no te afanes por casarte, sirve a Cristo así. Que llegaste a la iglesia casado, sírvele a Él casado. Llegaste a la iglesia divorciado, sírvele a Él y trata de mantenerte así sin procurar casarte desesperadamente, porque tú le puedes servir aún incluso siendo divorciado si llegaste así a Cristo. Obviamente no podrás ser pastor, pero podrás servir en otros aspectos. Llegaste siendo pobre, sírvele a Él siendo pobre. Llegaste siendo rico, sírvele a Él siendo rico y comparte con los pobres. Llegaste siendo esclavo, dice Pablo, sírvele a Él siendo esclavo. Llegaste ya con la marca de la circuncisión y culturalmente judío. Está bien, dice Pablo, puedes servir a Cristo porque la circuncisión ni te quita ni te pone. Llegaste siendo incircunciso, es decir, gentil. No tienes por qué circuncidarte, no tienes por qué tomar la cultura judía sobre ti, porque ante Dios no importa eso. Ante Dios lo que importa es que guarde sus mandamientos y no tanto una marca externa que te identifique con algo. Y entonces Pablo dice, cada uno en el estado en el que vino a Cristo, así quédese. Obviamente no se refiere a pecado. O sea, tú llegaste al evangelio siendo borracho, Pablo no va a decir quédate así. O llegaste en inmoralidad o no casado. Y recuerden que en esta congregación el matrimonio que aprobamos no es ni el 1, ni el 2, ni el 3 que yo les mencioné de la cultura griega, es el cuarto. Ese donde hay una ceremonia, donde hay un compromiso, donde hay unos votos, donde hay una solemnización del pacto. Bueno, hay que hacerlo. Pero lo que está diciendo Pablo es en aquello que no es pecaminoso, en aquello que se relaciona con la vida social o el estado social que cada uno tenga. No te angusties porque un hermano está en un estado social y tú no estás en ese mismo. Hay hermanos, especialmente he conocido hermanas, que no se atreven a servir en la iglesia porque son solteras. Y dicen, no, es que para servir hay que tener al esposo al lado. Pero ¿y si Dios no te llamó para casarte? Pablo dice, en el estado en el que llegaste al evangelio, sírvelo a Él. ¿Por qué Pablo no condena aquí la esclavitud? Bueno, porque este no es el tema principal. Él no está desarrollando aquí el tema de la esclavitud. Él simplemente habla de las distintas clases y estados sociales que se daban en el siglo I, y uno de esos estados era la esclavitud. Así que Pablo dice al esclavo, no te angusties porque tú no eres libre como el resto, y dices, ya no puedo servir al Señor. No, como esclavo puedes servirlo, puedes ser testimonio para tu amo, puedes ser de testimonio para el resto de los esclavos, aunque Pablo dice, bueno, si puedes hacerte libre, hazlo. Realmente en el término griego, en la redacción griega, no dice textualmente así, sino aprovecha.
Y se puede interpretar como, bueno, busca toda oportunidad para ser libre o busca toda oportunidad para usar el estado en el que estás para que otros puedan conocer de Cristo. Así que es, en conclusión, esto es lo que dice Pablo. Dice él, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, mira, la esclavitud principal que el hombre tiene no es la esclavitud de los esclavos en el siglo I, sino la esclavitud al pecado. Y Cristo y Pablo le dice a estos esclavos, ustedes son libres en Cristo, ya son libres del pecado. Sírvanle en esa libertad que les dio Jesús. Y a los que son libres, Él les dice, ustedes deben verse como esclavos de Cristo. Son libres, pero deben verse como esclavos de Él. Usen eso para servirle. Y concluye, no se hagan esclavos de los hombres, no se hagan esclavos del mal, no se hagan esclavos de la inmoralidad, no se hagan esclavos de las filosofías mundanas. Eso es lo peor. Y concluye diciendo, en el estado en el que fuiste llamado, así permanece para con Dios. Deseo terminar con unas aplicaciones de esta exposición. Apreciado hermano que llegaste a la fe cuando ya estabas casado y tu cónyuge incrédulo. ¿Cuál es el mandato que nos da Pablo hoy? No lo abandones. Él o ella te necesita. Tú eres una bendición para ese cónyuge. Tú puedes ser el camino que use Dios para que Él venga a Cristo. Amada hermana, yo sé que es difícil soportar a un esposo inconverso. Y digo que lo sé porque mi madre, que vino a la fe cuando yo tendría como 7 años, ella tuvo que soportar hasta hace unos 10 años a mi padre, que era un incrédulo, que le impedía incluso ir a los cultos, pero ella lo soportó. Y Dios utilizó sus ruegos para que él y nosotros viniéramos a la fe. Hermana, te recuerdo el consejo que da Pedro, primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres cristianas, estad sujetas a vuestros esposos incrédulos, impíos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Apreciado hermano soltero, recuerda, casarse con un incrédulo o incrédula es casarse con un hijo de Satanás, con un hijo de la oscuridad, de la injusticia. Los hermanos que llegaron a la fe ya casados con el incrédulo ya no pueden hacer nada, pero tú tienes la responsabilidad delante de Cristo de no unirte en yugo desigual con un incrédulo. Si lo haces, no solo perderás la membresía en la iglesia, no solo serás excomulgado, tendrás que soportar por el resto de tu vida a un cónyuge incrédulo. Y concluyo diciéndoles, ¿cuál es el estado o la condición social en la que estás? ¿Casado? Sirve a Cristo. Divorciado, sirve a Cristo. Soltero, sirve a Cristo. Rico, sirve a Cristo. Pobre, sirve a Cristo. Enfermo, sirve a Cristo. Saludable, sirve a Cristo. Político, sirve a Cristo. Médico, sirve a Cristo. Campesino, sírvele a Él. Músico, sírvele a Él. En cualquier condición social que estemos, desde allí honremos a Cristo y seamos instrumentos para el avance de su reino. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, una vez más, gracias por esta exposición de tu palabra. Te ruego, oh Dios, que nos bendigas abundantemente, que tú la esculpas en nuestras vidas.
Señor, que esta palabra quede impregnada en nuestro ser y que nos lleves a honrarte, honrando el matrimonio y honrando la posición social y el estado social en el que estamos viviendo para tu gloria. Bendícenos hoy, oh Señor, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén.